Un saludo tengan todos, todas aquellas personas, les hemos extendido el saludo a todos aquellos que nos miran a través de las diferentes plataformas. En la mañana de hoy vamos a estar tratando el tema relacionado con la fiesta de la trompeta, que es la fiesta que estamos celebrando hoy, y es uno de esos Moadim de la temporada, de esas santas convocaciones que el Señor le dijo al pueblo que tenía que guardar, o sea, que tenía que venir. Y vamos a estar utilizando el texto base que está en Levítico 23, versículo del 23 al 25, que es donde Dios le dice al pueblo de Israel que en esta fecha lo que tenían que hacer, tenían que venir. Dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, os será solemne reposo, conmemoración al son de trompetas, santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. O sea, este fue el mandato que Dios le dio al pueblo, esta es la base sobre la cual nosotros hoy estamos celebrando esta fiesta. Pero para comenzar, o sea, a manera de introducción, es interesante, uno de los textos que veíamos en la porción, hablaba en la carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, o sea, pasaba algo interesante y hasta iba un poco, no gracioso, pero sí me hacía reflexionar mucho acerca de lo referente a la fiesta, porque allí Pablo va a decir, dice, pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, hermanos, no os tenéis necesidad de que se os escriba. O sea, describiendo precisamente que a estos hermanos, lo que Pablo le estaba escribiendo, en ese caso a la iglesia en Tesalónica, ellos sabían todo lo concerniente a los tiempos señalados, a las fiestas, y por eso no había necesidad de que él escribiera explicándole, como es el caso de nosotros, que bueno, hoy tenemos que esforzarnos un poco y buscar, leer, tratar de entender, porque no tenemos, o sea, nos falta mucho en ese contexto histórico para poder entender la fiesta en sí. O sea, por eso es que nos da un poco de trabajo a nosotros en ese sentido, y tenemos que esforzarnos un poquito para poder entender, entender el significado de la fiesta, porque viene cargada de un simbolismo muy grande, toda esta fiesta que el Señor ha dado. Pero en este caso vemos como Pablo, incluso para ellos, o sea, era algo que era bien común. O sea, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cómo se hacía, cuándo se celebraba, todas estas cosas ellos las sabían, y el mismo Pablo lo está diciendo así, que no tenían esa necesidad. Eso le daba un poco de gracia, decía, bueno, ya quisiera nosotros, yo en ese caso, poder estar aunque sea un poquito cerca y poder entender mejor todas estas cosas. Se nos hace trabajoso en el sentido de que no crecimos en esa cultura, y algo que tenemos que, como les decía, esforzarnos por aprender para poder entender todo esto. Entonces, volviendo al tema de la fiesta en sí, de la fiesta de Teruah, es una fiesta que está relacionada con otras dos, en este caso, van una estrecha relación, y en la misma porción se describía en uno de los puntos, donde una especie como muy parecido a Pesaj, donde va a Pesaj y vienen los panes sin levadura, y luego Pentecostés. Esta fiesta de la fiesta de la trompeta, o toque de la trompeta, va a ir relacionada también con otras dos fiestas que son el gran día de las expiaciones, o Hakipurim, como se llama en hebreo, y Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. O sea, va una en consecuencia de la otra. Cada una tiene, o sea, diferentes significados. En el caso de Teruah, que es un llamado a escuchar a Dios o al arrepentimiento, o sea, día previo a esta fiesta de la expiación. O sea, es un llamado a reflexión al pueblo para que pueda, digamos, escudriñar en los caminos en que han caminado, que vengan al arrepentimiento antes que llegue ese día donde el juez supremo, en ese caso Dios, va a dictar sentencia. Y bueno, en ese caso es como un llamado a nosotros a estar atentos, a estar escudriñando nuestros caminos. Y bueno, en ese caso, Sukkot es una fiesta que es de alegría, o sea, después ya de ese día de las expiaciones, aquellos que han sido justificados, pues tienen razón para celebrar.
Entonces, bueno, va un poco por ahí esas tres fiestas, así es como se relacionan un poco. También la fiesta de las trompetas, o sea, se relaciona, o mucha gente la llama también como, o sea, la relacionan con el inicio del año, o sea, muchas personas la llaman el inicio del año, y es interesante porque precisamente en un documental que veía, o una exposición que hacía una persona, un hermano de una iglesia, yo estaba viendo un video y decía, o sea, decía algo interesante, y es que en la antigüedad muchos de los reyes, este día era cuando se consideraba el comienzo del reinado, o sea, si comenzaba a reinar antes de esta fecha, cuando llegaba este año se consideraba como el segundo año de reinado, y me parecía algo bien interesante porque va relacionado también un poco con uno de los toques, o sea, de esos tres toques que mayormente o que generalmente se hacen en esta fiesta, y bueno, un poquito más adelante vamos a estar hablando de ello. Entonces, como les decía, esta fiesta, la fiesta de Yom Teruah, es una, o se conoce como una de estas santas convocaciones que Adonai le hace a su pueblo, a su Kehilá, a su iglesia, como usted quiera llamarlo, y es uno de esos tiempos señalados que menciona la Escritura. Aquí está muy relacionado esto con los temas, para los que están viendo la Biblia bien leída, en la temporada 8, o sea, el primer capítulo de la temporada 8, bueno, y toda la temporada 8 está relacionada con esto que estuvieron hablando acerca de los Moadim. O sea, precisamente esta es uno de esos Moadim que, para aquellos que no lo entienden o que no lo han visto, les recomiendo que lo vea y que esté pendiente, porque bueno, en estos videos están saliendo muchas cosas que son muy importantes en el sentido de poder entender mejor todo el contexto bíblico. Es una de esas solemnidades, o sea, Moed es una solemnidad, y bueno, ahí se va a explicar muchas de las cosas, el por qué. Hay un montón de información que no podemos meternos eso en detalle porque bueno, sería muy extenso, pero sí está bien interesante y les recomiendo que la vean. La palabra teruá como tal se traduce, o digamos, su equivalente en castellano, o sea, tiene como varias formas de traducirse. En toda la escritura se ve de diferentes maneras. Una de ellas es como una especie es como si fuera júbilo, estruendo, se traduce también como grito, o como el sonido de una señal de una trompeta antigua, en este caso el shofar, sonido de estruendo. Y cuando digo sonido de estruendo, también es interesante relacionarlo con lo que pasó allá en Josué, en el capítulo 6, versículo 5, donde fueron a la conquista de Jericó. La palabra que se utiliza ahí es, o sea, esa, teruá, que es ese grito, esa algarabía, ese sonido fuerte de la trompeta y del pueblo gritando cuando Dios le ordenó a Josué que hicieran esto y que los muros iban a caer. O sea, esa palabra es la que se traduce ahí como júbilo, grito. Por eso es interesante también. O sea que en ese caso tendríamos como varias palabras para traducirlo. Por eso tenemos que, cuando estamos leyendo la Biblia, se nos hace un poco más fácil el poder poner todo esto significado para poder entender mejor el mensaje que nos transmite. Entonces, como les decía, que o sea, la fiesta como tal, en general, tiene, o sea, son tres toques. Hay muchas personas que dicen que hay un cuarto toque también, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero generalmente se conoce la fiesta, todos los toques que se utilizan en este día de la fiesta de la trompeta, son tres toques los que se hacen. Uno es el que se llama tequía, el otro se llama teruá, y el otro se llama shevarim. Son tres toques diferentes que van a tener o se le va a asociar a un significado en dependencia del... O sea, los tres toques son diferentes. Y esto podemos verlo. Me di un poquito a la tarea de investigar y descubrí algo muy interesante. O sea, no me extendí mucho tampoco, porque bueno, el tiempo apremiaba y había otras cosas también que necesitamos aprender. Pero encontraba algo interesante en número 10, el versículo 5 y 7, donde habla precisamente, o sea, vemos dos toques en estos dos versículos. Se los dejo de referencia por si alguien quiere, o sea, luego echarle un vistazo y entender e indagar un poquito más. Pero aquí en estos dos versículos del capítulo 10 de Números, versículos 5 y 7,
Dice, y cuando toquéis alarma, aquí está hablando, la palabra que utiliza aquí donde dice tocaréis alarma es tecatén teruá, que tecatén viene siendo la acción de soplar ese instrumento, o sea, de soplar ese instrumento para que salga ese sonido, el sonido teruá, que es ese sonido de alarma. Por eso dice, cuando tocaréis alarma, se moverán los campamentos. O sea, van a tocar una vez, se movía un campamento, tocaba otra vez y se movía otro campamento. Pero en el versículo 7 dice, pero para reunir la congregación tocaréis otro sonido. O sea, aquí dice, mas no con sonido de alarma, especifica no con sonido de alarma, o sea, traduciendo alarma como ese sonido fuerte, es la palabra teruá es la que está ahí. O sea, es otro tipo de toque. Dice, la palabra que se utiliza aquí es tikú, bueno, en ese caso viene del mismo verbo este que decíamos, que es soplar o sonar, o hacer sonar el instrumento, lo iban a hacer sonar de otra manera. O sea, que estamos viendo aquí que en la antigüedad habían diferentes toques para diferentes cosas. O sea, el shofar se utilizaba para diferentes cosas. En ese caso veíamos como un toque de alarma y otro sonido. Hay también otros versículos que pudieran ser de ayuda para poder entender todo esto, pero te digo, eso dedica como un capítulo aparte para poder aprender. Nomás dejo la cita por si a alguien le interesa que pueda, digamos, tener la referencia y poder estudiar. En el caso de Joel 2 también, ahí podemos ver cómo el capítulo 2, versículo 1, dice que habla acerca del shofar o ese toque del shofar como una alarma, en ese caso. Le dejo la referencia que es Joel 2, versículo 1. Entonces, volviendo un poco al tema de los tres toques, en este caso, el toque de tequía, que es, dice que es un sonido claro y extendido, que es una de las formas de tocar el shofar. O sea, hay diferentes combinaciones de estos tres sonidos, hay diferentes maneras, digamos, hay muchas personas que lo hacen de diferentes combinaciones, o sea, en secuencia de un tipo, de otra secuencia, se combinan y demás, hay diferentes formas. Te puedes buscar ahí en YouTube, o sea, hay abundante información de videos de cómo suena, de cómo se hace. Yo en este caso no me voy a atrever a hacerlo porque, bueno, necesita también un poco de esfuerzo y de aprender precisamente a emitir esos sonidos, porque es bien, o sea, se hace difícil. Pero bueno, le doy la información, si alguien se siente la necesidad o la curiosidad, digamos, de poder ver cómo escuchar cómo suena, porque es bien interesante. Y incluso uno de los mandamientos para este día es que tenemos que prestar atención y escuchar el sonido del shofar en este día específicamente. O es una de las cosas, digamos, de esas cosas que se deben hacer ese día. Pero volviendo al punto de lo que íbamos, de los tres toques, o sea, tequía es esa explosión o ese toque que es claro y extendido. El otro toque era ese toque de alarma, que es el que llamamos teruá, que son 9 notas pequeñas, o sea, eso es como una especie de staccato, digamos, los músicos van a saber a lo que me refiero, que son como, es un sonido que va como cortado. También pueden ver ahí los videos, se va a explicar, cuando usted lo escucha simplemente va a poder asociarlo. Y está el otro toque, que es el toque shevarim, que son 3 notas cortas, un suspiro suave. También tiene un significado. El significado en ese caso de tequía es cuando uno reconoce que Dios es rey, ese primer toque de tequía. El teruá tiene un significado, o se le asigna un significado, que es un llamado de atención, por eso decía que era un toque de alarma. Y shevarim, que es el ser doblegado o roto frente a Dios, o sea, una especie de como cuando uno viene quebrantado, o cuando Dios quebranta nuestro espíritu a nosotros, es ese toque suave, esa manera en la que Dios trata con nosotros. Este toque, o sea, en este caso el shevarim, nos manifiesta la enseñanza del llamado de Elohim a nosotros. O sea, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios saliendo o a despertar del pecado para venir en adoración a Dios, o sea, es una especie de transformación, o lo que se llama en hebreo teshuvah, que es como volver a ese camino, volver a esa esencia para la cual fuimos creados, que es precisamente adorar a Dios. O sea, ese toque shevarim, eso es a lo que evoca. En fin, esta fiesta tiene, aparte de que es un llamado de Dios a su pueblo, como habíamos dicho, que es una de estas santas convocaciones, una de estas solemnidades, como Moed,
como estamos hablando al principio, viene cargada de mucho simbolismo y digamos que como todo Juquín tendrá su vigencia en un futuro, o sea, tiene una fiesta que es profética y apunta, digamos, al regreso del Mesías. O sea, cuando venga el Mesías de nuevo, que ahí es cuando va a tener, digamos, y hay algo aquí interesante, yo he llamado el libro porque tenía una especie de duda, quería aclarar unos conceptos al respecto, y me pareció un poco gracioso porque él me decía, bueno, eso precisamente va a salir en o sea, está pendiente de la Biblia bien leída, que va a salir algo que te va a hacer, ¿sabes? Te va a aclarecer un poco esas dudas que yo tenía. Yo le decía, bueno, el problema es que tengo que predicar antes del lunes. O sea, el lunes va a salir, ok, voy allá, pero necesito que me dé un adelanto para poder, porque le mostraba algunas cosas que tenía en mente y bueno, lo que necesitaba, le decía, bueno, está pendiente a la Biblia leída y bueno, ese es el punto. O sea, se lo transmito a ustedes, que estén pendientes porque ahí van a salir cosas que nos van a, digamos, esclarecer todo esto relacionado con esas solemnidades, incluyendo esta fiesta. Así que no se pierda o sea, los capítulos de la Biblia bien leída. Aprovecho aquí para hacer la publicidad. Pero bueno, en general, hablando un poco de la fiesta y los toques, o sea, una especie de introducción hicimos para poder entender el por qué, el qué se hace, o sea, cuáles son los toques. Y yo me hacía la pregunta, o sea, la pregunta que me surgía es, ¿qué implicaciones tiene para nosotros esta fiesta o el escuchar el sonido del shofar? O sea, estos tres sonidos que, o sea, que emanan del shofar, ¿qué sentido tienen o qué implicaciones tienen? Y precisamente basado en eso, hoy quería hablarle acerca de tres implicaciones al escuchar el sonido del shofar. Y cuando decimos escuchar el sonido del shofar, entiéndase por el sonido del shofar como la voz de Dios. O sea, cuando escuchamos el sonido del shofar, tratemos de igualarlo a escuchar a la voz de Dios. Porque bueno, precisamente ese llamado que Dios está haciendo. Entonces, la primera implicación al escuchar el sonido del shofar es un llamado a reconocer y escuchar la voz de Dios. O sea, que tenemos que estar atentos, tenemos que conocer ese sonido y tenemos que hacer silencio para poder escuchar ese sonido. Entonces, aquí me venía a la mente donde el mismo Jesús, en una de las fiestas, que fue por allá en la fiesta de la dedicación, donde en una de sus conversaciones con uno de los grupos, o sea, él le decía, o sea, hacía mención de algo o sea, que se relaciona directamente con esto, y era que mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Eso está en Juan, capítulo 10, versículo 27. O sea, no podía dejar de mencionarlo porque el mismo Jesús está haciendo referencia a esto. O sea, que todos los que responden a ese llamado son aquellos que ya le conocieron o le están conociendo y lo reconocen como Rey y Señor. O sea, aquellos que estamos, digamos, buscando o seguimos al Mesías. O sea, esos son los que responden precisamente a ese llamado. Entonces, para poder entender un poco, o sea, ese llamado a reconocer y escuchar la voz de Dios, vamos a leer aquí en el capítulo 51 de Isaías, versículos 4 y 7. Isaías 51, versículos 4 y 7. Y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra. Dice, estad atentos, pueblo mío, prestadme oído, nación mía, pues de mí sale la ley. O sea, dice la ley aquí, habla de Torah, es la palabra que se traduce, Torah, instrucción. Y estableceré mi justicia, la palabra que se utiliza para justicia es mishpat, aquí, para luz de los pueblos. Vuelvo y repito, estad atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues sale de mí la ley, sale de mí la Torah, y estableceré mi justicia, mi mishpatim, para la luz de los pueblos. Versículo 7 dice, escuchadme, los que conocéis mi justicia, aquí la palabra que utilizan es tzedek, que es como o sea, como norma de justicia, eso que conocen esa justicia de Dios en ese caso, dice, pueblo en cuyo corazón está mi ley, o sea, está mi Torah. Son todas estas personas que conocen su voz, que están atentos a su ley, que están atentos a su Torah, que están atentos a
su instrucción para cumplir con ella, para, digamos, incorporarla en su vida y seguir de esta manera. Esos son los que van a responder a ese llamado, que van a estar pendientes para escuchar. Porque, y es interesante, ¿no? También aquí encontraba un versículo que me pareció también importante, digamos, compartirlo, porque va a estar relacionado con, digamos, esas cosas que estorban en nuestra vida, que van a ser, digamos, una interrupción o van a distorsionar, digamos, el que nosotros podamos estar conectados para escuchar y hacer, o sea, a lo que implica el hacer silencio para escuchar esa voz que viene de Dios. O sea, todas estas personas que responden a este llamado, a la instrucción de Dios, son esos que van a estar al pendiente. Y veamos aquí que dice en el libro de Sofonías, el capítulo 1, versículos 7 y 8, voy a leerlo rapidito aquí, porque encontré algo aquí que estaba bien interesante, o que me pareció interesante y quise compartirles también, acerca de lo que es hacer silencio y, digamos, atraernos para poder escuchar directamente el mensaje que nos transmite el shofar, ese mensaje que viene de Dios. Dice, silencio en presencia de Adonai, el día de Adonai está cercano. O sea, haciendo referencia a Hakipurim, o sea, al día de la expiación. Porque bueno, todo esto recuerde que van de la mano. O sea, la fiesta de Teruá, ese llamado, es previamente o días previos antes la fiesta del día de la expiación. Por eso dice aquí que el día de Adonai está cercano. Dice, voy a empezar de nuevo, dice, silencio en presencia de Adonai, el día de Adonai está cercano. Adonai ha preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. El día del sacrificio de Adonai castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten atuendos extranjeros. Y usted dirá, bueno, ¿qué se relaciona esto? Uno está hablando aquí de estas dos fechas, o sea, está dando una alerta que el día está cerca, o sea, llamando a eso que implica la fiesta de hoy como tal, que estemos alerta, que nos pongamos nosotros a analizar nuestros caminos, porque ese día está por venir y ese día voy a castigar. Y aquí lo interesante, o sea, lo que me pareció interesante fue algo que, digamos, se abrió delante de mí, o sea, estaba entendiendo yo, no, atuendos extranjeros. Cuando leía la palabra atuendo extranjero, yo, bueno, ¿qué significa esto? Y me puse a hacer un poco de búsqueda, o sea, ¿cómo representa esto, este atuendo extranjero? ¿Qué tiene que ver aquí? Y lo interesante es cuando me puse a buscar los diferentes significados y cómo se utilizaba en ese caso. Bueno, atuendo sabemos que es la vestimenta, ¿ves? Y extranjero, todo el mundo sabe lo que es un extranjero. Pero bueno, tenía otras implicaciones, algo que es extraño. Entonces, bueno, yo analizaba lo que decía el versículo aquí, que dice que castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten atuendos extranjeros. Y usted dice, bueno, ¿por qué castigaría a Dios a aquellos que visten atuendos extranjeros? ¿Qué tiene esto que ver? Y dice, bueno, hay que ver cuáles son esos atuendos y qué era lo que representaban. Y es aquí donde viene, porque bueno, cuando uno habla del silencio, es todas aquellas cosas, o sea, cuando uno, hágase de cuenta, cuando uno hace silencio, lo primero que dice aquí el versículo, venía a mi mente, o sea, cuando comienza la sesión en un juicio, que llega el juez, o sea, ¿qué hace todo el mundo? Todo el mundo sale en una especie de reverencia, todo el mundo se para, hace silencio. ¿Por qué? Porque el juez es quien trae la ley, o sea, quien trae, digamos, ese veredicto, es esa persona que viene, digamos, la máxima autoridad en esa sala, y, o sea, es quien dicta, digamos, la regla por la cual uno se debe regir. Entonces, toda aquella cosa que interfiera, se puede ver como eso que interfiere, eso que no nos permite a nosotros escuchar bien. Entonces, tenemos que poder identificar todas estas cosas para callar todas esas cosas. O sea, son esas cosas o esas, digamos, algarabías del mundo que tratan de distorsionar o de que nosotros no escuchemos. Tenemos que aprender a poder identificarla para silenciar todas esas cosas y poder escuchar ese sonido. Entonces, volviendo al tema de los atuendos, porque va relacionado aquí un poco, cuando veía atuendos extraños, hace referencia al vestirse o a esos vestidos extranjeros, o sea, costumbres pudieran ser de otros pueblos o de otras culturas, pudieran ser las culturas paganas. Recuerden que el pueblo de Israel se vio envuelto por, o sea, en muchos percances, digamos, con el culto a Baales. O sea, la vestimenta que utilizaban estas personas era diferente a aquellas que Dios había mandado a usar a los levitas, o sea, el pueblo de Israel. Era muy diferente. Entonces,
cuando yo ponía esto sobre la mesa, o bueno, en ese caso lo traía a la luz, decía, concho, tiene relación. Estas personas vienen con un atuendo extraño, o sea, entiéndase por extraño aquello que Dios no le dio. Eso que no tiene que ver con la cultura que Dios le había transmitido. Y aquí, o sea, me salía a la luz algo que tiene que ver con la identidad nacional. O sea, con la identidad de ese pueblo nacional. En ese caso me refiero a los dos. Todo el mundo, bueno, muchas de las personas que están viendo los videos saben las particiones que tiene la ley, o sea, entre Mishpatim, los Edot y los Hukim, que estuvimos hablando al principio en uno de los versículos donde hacía mención de los Mishpatim, hacía mención de bueno, los Hukim en ese caso, como es el asunto de esta fiesta, porque es una de esos Huk. Y bueno, aquí entonces yo ponía de manifiesto, se ponía de manifiesto eso que identificaba al pueblo de Israel, o al pueblo, o a la cultura que Dios le había dado al pueblo como algo que lo identificaba. Y entonces estos atuendos extraños, o estas cosas que podían ser importadas de otros pueblos, atentaban contra esa identidad. O sea que aquí se pone de manifiesto también esos sedot, o sea, eso que incorporamos de otros pueblos. Y para poder entender eso, yo me ponía, digamos, me atraía un poco y decía, bueno, ¿qué tiene que ver con la identidad? Por ejemplo, en el caso de nosotros, los que somos cubanos, me venía rápidamente un ejemplo, el sombrero de Yarey. Hay mucha gente que tal vez de otros países que no sepan lo que es, un sombrero muy característico que se utiliza por la persona en el campo. Bueno, no solamente en el campo, sino que los cubanos están muy relacionados. Le pregunto a cualquier cubano y todo el mundo en general sabe lo que es un sombrero de Yarey, pero no es lo mismo un sombrero de Yarey que un sombrero de charro, por ejemplo, en México, o que un sombrero vaquero o tejano. No es lo mismo que un gorro, bueno, aquí utilizar la palabra, no sé si muchas personas lo entenderán así, que es ushanka. Ushanka es un tipo de sombrero que se utiliza en Rusia, que tapa las orejas para el frío. O sea, no es lo mismo, aunque todo, digamos, está relacionado con esa prenda que uno se pone en la cabeza para, ya sea tapar el sol o para tapar el frío en este caso. O sea, digo lo de ushanka porque es algo que, o sea, que conozco de donde vengo, o sea, tengo cierto conocimiento que, y hay muchas personas que también no lo entienden, es como una especie de gorro que ushanka le llama una parte que tapa las orejas, ¿eh? Pero, por ejemplo, también pudiera ser un sombrero vietnamita. O sea, cuando dice sombrero, entiéndase eso que se pone en la cabeza. Pero, ¿qué es lo que identifica, digamos, cada país o cada cultura? O sea, aquí estamos representando el sombrero de Yarey, los cubanos, el sombrero de charro, México, en ese caso, el de vaquero, acá en Estados Unidos, o un sombrero tejano, la ushanka que le mencionaba, es algo característico en Rusia, es muy característico. O por ejemplo, este sombrero que utilizan los vietnamitas, que es como una especie como triangular. O sea, todos son diferentes y cuando usted lo ve, usted identifica, digamos, a una cultura o a un país en referencia a ello. Aquí mismo estaba pasando lo mismo con estas, digamos, atuendos o esta vestimenta extranjera. O sea, por eso es que Dios dice, bueno, castigaré a aquellos que están utilizando esto, no porque fuera mal usarlo, sino la implicación que tenía. O sea, ¿por qué tú usabas esto? ¿Qué era lo que tú estabas incorporando? ¿Ves? O sea, no es algo que te identifica como mi pueblo, o sea, que está fuera de eso. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Y también, o sea, porque el problema no es que tú utilices, digamos, otro tipo de ropa, o sea, no es la ropa en sí, es lo que representa esa ropa. Y por eso quería hacer la aclaración para que se entendiera un poco esto. Entonces, la segunda implicación que tiene escuchar el sonido del shofar es un llamado de atención o de alerta. O sea, este segundo sonido, en el caso del sonido de Teruá, que es un llamado de atención o de alerta. Veamos aquí uno de los versículos que mencionaba yo anteriormente, que era Joel capítulo 2, versículo 1. Voy a leerlo aquí, dice, esto en versión de la Biblia textual, dice, soplad el shofar en Sión, suene alarma en mi santo monte, porque ya está cerca el día de Adonai. O sea, volvemos a lo mismo, al contexto de la fiesta, soplar el shofar, un toque específico, ¿por qué? Dice, suene la alarma en mi santo monte, suene este teruá, es la palabra que se utiliza. Y otro versículo también, que también iba como estudiándolo en paralelo, es el capítulo 1, versículos 14 y 16
del libro de Sofonías. ¿Sabe? Estaba estudiándolo, tratando de entender, para poder entender mejor todo el contexto de la fiesta y sus implicaciones. Y aquí encontré algo bien interesante. O sea, de Joel tomamos ese sonido de alarma, o sea, cuando se tocaba el shofar, ese sonido de alarma que se daba. ¿Por qué? Y en Sofonías, capítulo 1 y versículos 14 y 16, como le decía, voy a leerlo acá también en la vía textual, dice: se acerca el día grande de Adonai, se acerca con gran apresuramiento, amarga es la voz del día de Adonai, allí clamará hasta el valiente. Si el 14 está haciendo referencia a este llamado, o sea, la relación entonces entre estas dos fiestas. O sea, Hakipurín está a la puerta. Estoy haciendo un llamado de alerta hoy. Y dice el versículo 16: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Entiéndase por algazara este grito. O sea, ¿recuerdan cuando veíamos los significados de Teruá? Era un grito, un estruendo, una especie de júbilo. Aquí, según el diccionario de idiomas bíblicos, en este caso el hebreo, dice que en este contexto pudiera referirse a, o sea, hablando de este vocerío, de esta algarabía o este teruá, que es lo que está explicando aquí, dice que pudiera referirse a un instrumento de viento, como una trompeta o como un shofar en este caso, para señalar el comienzo de una batalla o hacer referencia a un grito verbal de alegría o de culto, o en algunos contextos un grito de dolor o ansiedad. Yo me quedaba con esta última parte y lo relacionaba directamente con lo que dice en Sofonías 1.16, donde dice, o sea, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. O sea, es un grito a la batalla, es alarma, una alarma que te pone, que te llama a ti a estar en alarma. Esa alarma tiene que, o sea, estar provocada por algo. O sea, ¿qué es lo que provoca que alguien toque, o sea, agarre el shofar y dé ese toque de alarma? ¿Qué es lo que provoca eso? Y leyendo en versículos anteriores, encontraba un versículo que, digamos, encontraba algo bien interesante que pudiera ser no necesariamente o sea, lo que provoca esa, sino uno de esos motivos por los cuales pudiera saltar esa alarma en nosotros. O sea, ya estoy poniendo como, aterrizando esto en nuestras vidas, en nuestro círculo social, en la casa, o sea, en el medio que nosotros nos relacionamos. Y dice así el versículo 9 del capítulo 1 de Sofonías, dice: aquel día castigaré también a cuantos saltan el umbral y llenan de engaños y violencia la casa de su Señor. Hacía referencia yo esta parte que dice saltan el umbral. O sea, cuando veía esta parte me ponía yo de nuevo a buscar un poco de información al respecto. Todo el mundo sabe, bueno, asumo que mucha gente sabe lo que es el umbral, o sea, el umbral de una casa en este caso, ¿ves? Por eso lo decía que tenemos que ponerlo en el contexto de nosotros. En la casa, en el contexto donde yo vivo, mi familia. ¿Qué es lo que representa el umbral? La puerta. Esa puerta donde, o sea, es eso que divide, digamos, dos espacios, el espacio donde yo estoy y otro espacio. O sea, hay muchas referencias con respecto al umbral, muchas definiciones, pero bueno, yo me quedé con esta porque quería, digamos, relacionarlo con esto para poder, digamos, entender qué pudieran ser esas cosas que saltan esa alarma en nosotros a la hora de nosotros escuchar este sonido. O sea, ¿qué es lo que provoca en nosotros ese grito de alarma, digamos? Y cuando veía esto del umbral, enseguida me ponía a pensar, o sea, en muchas cosas, lo que implica salir, digamos, de pasar ese umbral. Por eso lo relacionaba directamente con la familia y con nuestros hijos, porque ¿qué pasa? Digamos, nuestra familia, nuestros hijos, yo en el caso mío que tengo dos, digamos, un adolescente y un niño todavía, pero que el adolescente está en este proceso de, o sea, lo que se relaciona con la toma de decisiones, ya están en esa edad donde comienzan a tomar decisiones. O sea, ¿qué implicaría cuando ella salga del umbral de mi casa? O sea, ¿cuáles son las cosas, cuáles son las decisiones que ella va a tomar después que salta, digamos, esa frontera, que es lo que divide ese lugar donde todo el mundo está y este lugar que digamos, es el contexto donde ella se crió, las cosas que se enseñan aquí? Eso es algo que, digamos, salta esa alarma. Por eso quería relacionarlo directamente con los niños.
¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando los niños salen de nuestra casa y, digamos, van a la escuela? O sea, siempre hacemos referencia en muchas ocasiones al tiempo que pasan nuestros hijos en la escuela. O sea, no es que sea malo que los niños vayan a la escuela, sino lo difícil de esto o lo malo es a lo que ellos están expuestos, ese tiempo de exposición que están ellos, después que ellos cruzan ese umbral, después que ellos cruzan esa puerta de nuestra casa. ¿A qué se exponen nuestros hijos? Como todos sabemos, es un bombardeo constante de cosas como ideología de género, inclusión, igualdad, tolerancia, LGBT, un montón de locura. O sea, todas las letras esas que todo este montón de locura que se han inventado que confunden no solamente a mayores, o sea, personas mayores se ven confundidas por estas cosas. Cuanto más a nuestros hijos si no le damos la educación o lo enseñamos sobre valores o patrones morales que vienen directamente dados por Dios, y es donde nosotros tenemos que edificar la educación de ellos y, digamos, esa parte donde, ese fundamento, digamos, donde ellos van a crecer y van, digamos, a entender, van a poder relacionarse en el mundo. Si nosotros no somos capaces de que se salte en nosotros esa alarma y de enseñarle a nuestros hijos toda esta cosa una vez que pasen el umbral de lo que representa el hogar, la enseñanza que se le da en el hogar, una vez que van a la escuela, ellos van a estar expuestos, digamos ya, que se pasan, no sé, imagínense, divide el día y el tiempo que se pasa su hijo o su sobrino o su primito o ese familiar, el tiempo que pasa en la escuela y qué tiempo pasa en la casa. O sea, hay que establecer, digamos, un balance en esto para poder entender y poder ser sabio y poder, digamos, crear fundamentos sólidos basados en esos patrones morales que Dios nos ha dado a nosotros, para que ellos puedan enfrentarse allá afuera con el mundo y puedan, digamos, evadir todo ese bombardeo que les sirva de, digamos, de escudo para poderse escudar y poder ser voceros ellos también de Dios en ese caso, y poder explicarle a la gente todos esos valores morales que ellos tienen. O sea, que el mundo pueda ver en ellos esa base, que se sientan firmes, que puedan estar firmes. Porque ¿qué pasa? Ellos todavía están, digamos, bajo nuestra cobertura, cuando están aquí en el hogar. Pero una vez que salen, o sea, usted no sabe qué hace su hijo, mayormente. ¿Con quién se relaciona? Pudiera tener usted, digamos, una especie de control sobre sus hijos, con quién se relaciona, qué tipo de personas son los que hablan con sus hijos en la escuela, porque usted no puede estar todo el tiempo ahí. Digamos que en el hogar sí están bajo su cobertura, pero va a llegar el momento donde su hijo va a llegar a una edad donde él va a comenzar a tomar sus propias decisiones, y esas decisiones que él va a tomar van a ir basadas precisamente en ese fundamento que usted le dio aun cuando estaba bajo su cobertura. El día de mañana su hijo se casa, se va, forma su hogar, todos esos patrones que usted le enseñó están ahí, él los va a tener y va a empezar a tomar decisiones y va a tener que mirar atrás y va a, digamos, agarrar de ese saco de cosas que trae, digamos, que usted le enseñó, esos patrones, va a empezar a él a incorporarlo, y aunque vuelva a la casa y vuelva a preguntar, y nosotros con amor o con mucho cariño siempre trataremos de enseñarlo o de ayudarlo, o buscaremos la manera de poder, digamos, encaminarlo, pero ellos van a necesitar de esa ayuda. Esa es una de las cosas que salta, o en ese caso, cuando yo estudiaba, me saltaba a mí esa alarma, porque bueno, estoy envuelto precisamente en ese momento donde me veo, o sea, diariamente lidiando con esto de poder enseñar a nuestros hijos esos patrones para que ellos puedan lidiar, porque cuando salimos allá afuera sabemos lo que ellos se exponen, o mayormente sabemos a lo que se expone. No necesariamente sabemos todo a lo que están expuestos, porque sería imposible, pero generalmente es lo que usted escucha cuando ellos vienen, comentan, te dicen, uno más o menos entiende a todo lo que ellos están expuestos en las escuelas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y digamos que esa alarma salte en nosotros cuando escuchamos ese sonido del shofar, que eso sea algo que dispare nuestra alarma para poder tomar acción en esa dirección y poder enseñar a nuestros hijos a poder tener bases sólidas para que puedan enfrentarse al mundo. O sea, ese es el llamado que está haciendo esta es la segunda implicación que tiene el escuchar ese sonido del shofar. La tercera implicación, al escuchar el sonido del shofar, es un llamado al arrepentimiento y a vivir en santidad. Para eso volvemos aquí al libro de Sofonías, un poquito más adelante en el capítulo 2, versículos 1 al 3 y capítulo 3, versículo 13. Vamos a estar leyendo estos dos pasajes.
Dice Sofonías 2, versículos del 1 al 3. Dice el versículo 1, reuníos en asamblea, oh nación indocta. Y aquí me gustaba incluso cuando comparaba con la versión Reina Valera, me gustaba e incluso lo traje aquí para que lo escuchen ustedes también, cómo lo traduce la Biblia Reina Valera. Dice, congregaos y meditad, nación sin pudor. Traduce la versión Reina Valera. Pero bueno, lo traigo aquí. Lo importante es que podamos entender, recuerden que todos estos significados lo único que hacen es, digamos, esclarecer un poco más el sentido que tiene la palabra para poder entender mejor lo que se describe en el texto. Y volvemos entonces al texto, dice, reuníos en asamblea o nación indocta, antes que entre en vigencia el decreto del día que arrebatará el tamo, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Adonai, antes que venga sobre vosotros el día de la ira de Adonai. O sea, este versículo está haciendo referencia ¿a qué día? A Ha Kipurim, al día de la expiación. Y bueno, y previamente el versículo 1 hace alusión también a ese llamado, o sea, reunirse, vengan, esa santa convocación que Dios hace para que nosotros estemos en ese análisis. Por eso todo se relaciona, estas tres fiestas se relacionan, aunque Sukkot es un poquito más allá, pero bueno, estas dos van de la mano. Dice el versículo 3, buscad a Adonai humildes, todos de la tierra, buscad la justicia, y aquí vuelve a utilizar como justicia, dice, buscad juicio y mispad, o sea, mispad, hablando de juicio o de justicia, es como traduce Reina Valera, y buscad justicia, sede en ese caso, es como traduce Reina Valera. Dice, buscad a Adonai humildes de toda la tierra, buscad la justicia y buscad la humildad, para que seáis escondidos en el día de la ira de Adonai. O sea, ¿qué tenemos? ¿A qué nos está llamando a nosotros Dios en este caso? Está llamándonos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en ese día de la expiación o en ese día de juicio, la única manera en la que nosotros podemos estar escondidos o que Dios nos aparte es que nosotros vengamos ante Dios con un espíritu de arrepentimiento de todas las cosas que nosotros hacemos que a Él no le agradan. O sea, solamente así Dios nos va a poder a nosotros, digamos, esconder para poder entonces en su cuota estar felices y hacer fiesta de alegría. O sea, esa es la única manera en la que nosotros podemos escapar a esa ira de Adonai. Y todo esto mediante el sacrificio de Jesús. O sea, ¿a qué nos está llamando? Arrepiéntete antes que sea muy tarde. O sea, dicho en otras palabras, tienes unos días para arrepentirte. No te queda mucho tiempo. Lo que tienes hoy. Hoy arrepiéntate. Porque mañana tú no sabes qué puede pasar. O sea, todavía hoy estás a tiempo. Y aquí entonces el versículo 13 también de Sofonías, el capítulo 3, dice, el remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, pues ellos aceptarán y reposarán, sin que haya quien los aterrorice. O sea, este versículo es una muestra de una vida en santidad, digamos. O sea, por esto responde directamente a esta implicación que tiene este último toque, en ese caso haciendo referencia a la implicación que tiene el arrepentimiento y una vida en santidad. O sea, este versículo lo describe. ¿Quiénes son aquellos que pueden vivir o que de una manera sin que nadie los aterrorice? O sea, ese es el resultado de una vida en santidad, una persona que vive segura en Dios, que está, digamos, su fundamento está en esa roca inconmovible, que está ahí, que nada le asusta. O sea, esa es la única manera donde nosotros podemos estar seguros, es viviendo una vida de santidad después de habernos arrepentido, para poder estar seguros en esa roca inconmovible, donde no tengamos temor a nada de lo que pueda pasar con nosotros. Y digamos que para concluir en ese caso, quiero ir aquí a un versículo que está en Primera Tesalonicenses, donde mismo comenzamos al principio con la introducción acerca de que Pablo decía que no era necesario de hablar, de escribirle nada acerca de la fiesta. Y Pablo aquí utiliza algo que es bien interesante y yo quisiera precisamente terminar con esto. ¿Por qué? Dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 6, dice, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este texto es un llamado de una manera de conclusión para estar pendiente nosotros, estar atentos a todas estas cosas que pasan, a estar atento al sonido del shofar, porque
al escuchar el sonido del shofar, quiera Dios que nosotros podemos estar o ser contados, digamos, dentro de aquellos que responden a ese llamado que Dios hace, que es un llamado, como dijimos hoy, todas esas implicaciones, que es un llamado a reconocer y escuchar la voz de Dios, un llamado de atención o de alerta y un llamado al arrepentimiento y a vivir en santidad. Que Dios nos ayude a estar listos para escuchar ese sonido del shofar, o sea, ese toque llamado Tequía Gedolá, o sea, ese gran toque, que es el último toque o el toque final del shofar, tocado por el mismo Rey del Universo, llamando a su pueblo para que acuda a su presencia. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que podamos disfrutar de esta fiesta. Que Dios le bendiga.